hay? ¿Y cuántos siervos útiles hay? ¿Todo eso? ¿Usted sabe qué dice Jesús de los creyentes? No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Cuántos creyentes hay? No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Y cuántos de los creyentes ya dejaron de ser creyentes y pasaron a ser discípulos? ¿Saben qué es un discípulo? Alguien que se disciplina para aprender algo. Hay personas en el Medio Oriente o en algunas partes que deciden alguna disciplina, por ejemplo el boxeo, el karate, y se van a sus maestros y se disciplinan, se discipulan para lograr esa disciplina. ¿Cuántos de nosotros, de ustedes, están siguiendo a Jesús para ser sus discípulos? Amén. Wow. ¿Cuántos son siervos? Amén. Que ya sirven a quién? El siervo de Jesús, ¿a quién le sirve? Jesús no necesita que le sirvan a él, sirvanle a su prójimo. Amén. Servirle al prójimo. ¿Y cuántos son siervos útiles? Amén. ¿Y qué diferencia hay entre ser siervo y ser siervo útil? ¿Sabe cuántos siervos Jesús va a rechazar por no haber sido siervos útiles? Hay muchos que son siervos, pero no útiles a Jesús. No son útiles a Jesús. Los llama siervos inútiles. Fueron siervos, pero no a Jesús. ¿Cuántos son cristianos? ¿Sabe cuántos cristianos participaron en esas masacres que hubo, en esas grandes tragedias que hubo con las cruzadas cristianas, que mataron y mataron y mataron gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por ser cristianos? ¿Cómo se impuso el cristianismo en aquellas épocas, gobernador de Jerusalén y de Roma, a punta de espada? ¿Y quiénes llevaban la espada para masacrar a todos los que no aceptaban a Jesús? Cristianos. ¿Cuántos son ustedes cristianos? Cuando nosotros decimos que somos cristianos es como los que dicen somos médicos, o sea, ya obtuvieron un título. ¿Cuándo hemos obtenido nosotros el título de ser cristianos? ¿Cuándo? Los misioneros llamados en griego apóstoles, cuando salieron de Judea, allá una tierra de Siria, donde los llamaron por primera vez cristianos, lo que hoy conocemos como cristianos, era de manera burlesca, era para burlarse de ellos. Porque cristiano viene a sentirse en el idioma griego como los untados. Entonces ellos venían y se presentaron a los apóstoles que obviamente venían de tierra de Judea, del idioma arameo, hebreo, pero el idioma internacional de la época era el griego, como hoy en inglés. Así que cuando salieron a llevar la buena noticia, que en griego se dice evangelio, ellos tenían que decirle a los de habla griega algo parecido a lo que ellos entendían de esa palabra llamada Cristo, y tuvieron que decirles que ellos eran ungidos o untados. Entonces, de manera burlesca los llamaron los untados. Ese nombre cristiano viene de una burla en Siria, Antioquía, y de ahí se popularizó esa manera burlesca de llamar esa gente cristianos. Pero la historia nos muestra que el correr de los tiempos de esos cristianos, en aras, después del año más o menos 100 en adelante, en aras de que otros creyeran a la fuerza en Cristo, cometieron demasiados asesinatos. Demasiados.
Si nosotros decimos que somos cristianos, ¿no será por más un costumbrismo? Dice que todo aquel que reciba a Cristo, ¿qué autoridad se le da? ¿Para ser cristiano o para ser hijo de Dios? Para ser formado como un hijo de Dios. Y ahí dice abajito, yo no les voy a decir los versículos ni nada, porque ustedes ya son creyentes, ya tienen un título que se llama cristianos, ya ustedes saben dónde está ese escrito en la Biblia. Y a todos los que me recibieron se les dio la autoridad de ser formados hijos de Dios. Formación para ser hijos de Dios, que es lo que les espera el día de mañana. Vivir como hijos de Dios. Pero para eso hay unos pasos que ustedes los ven en la historia con aquellos 12 primeros seguidores de Jesús. Fueron discípulos de Jesús por 3 años y medio. Discípulos. Cuando Jesús les dio la ordenanza, ¿qué fue lo que les ordenó? Que fueran a las naciones a ser creyentes, a ser discípulos. Porque nosotros podemos creer. Yo les preguntaría a ustedes, ¿realmente ustedes en qué creen? Porque nosotros podemos decir que creemos en Jesús, pero ¿qué le creemos a Jesús? ¿Qué exactamente le creemos? Él dijo a esos ya misioneros, cuando Él se fue, ya no eran discípulos, ya eran misioneros. En griego se dice apóstoles. Él le dijo a esos misioneros que fueran a ser discípulos a las naciones y los comprometieran a lo que creyeron en ese nombre del Padre, en ese nombre del Hijo, en ese nombre de lo que llamamos del griego Espíritu Santo. Pero eso no es una fórmula mágica. Padre, Hijo, Espíritu Santo, no es una fórmula mágica. Millones de personas fueron bautizadas a la brava en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A la brava. Inclusive ya en el año 325 en adelante, ya Roma bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con la espada. Y ustedes proceden de una historia donde el catolicismo invadió Hispanoamérica, imponiendo como religión el catolicismo a la brava, por la fuerza. Y nosotros podríamos decir, como decía la historia de la Constitución de Colombia antes del 91, que Colombia era un país católico. Sí, era. Pero no tenían en cuenta aquellas religiones colaterales hasta el año de 1991. O sea que por obligación quien nacía en Colombia tenía que ser católico. No había otra alternativa. ¿Quién le discutía a los colombianos en ese tiempo que no eran católicos si todos nacían y por necesidad eran bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y eran unos bebitos así chiquiticos que no decían ni amén? Eso sin hablar ahora del protestantismo, las guerras del protestantismo, cómo también el protestantismo se impuso por la fuerza en muchas partes. ¿Y cuántos de nosotros tenemos fundamentos religiosos cuando la Biblia no trae ninguna inspiración religiosa? Es una información. Y según la información, ustedes van a decidir qué hacer. No es el hecho de bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y ya inicié una nueva vida. Eso no es verdad. Si no hay conciencia de qué significa ese compromiso, es como ir a la universidad, inscribirse, pagar el primer semestre, de pronto ir los primeros 3 meses y no volver jamás. Pero de pronto ese año les queda el carnet para que se lo pongan en el bolsillo, que digan que es estudiante de la universidad.
pero la universidad no los reconoce. Si ya no volvieron, o quizás volvieron pero no pasan ninguna prueba, ningún examen, ¿quién los va a evaluar? Y el día que dejen de pagar, ya la universidad no los reconoce. ¿Cuántos se bautizaron y en el caminar de los días, nada que ver con seguir a Jesús? Seguir a Jesús es un compromiso muy grande. Si alguien le dice a ustedes, sigan a aquella persona y me tiene comunicado dónde va esa persona, y yo llamo a esa persona y le digo, ¿dónde va a quien tú estás siguiendo? Y me dice, no, yo lo perdí de vista, ya no lo está siguiendo, ya no me puede decir dónde está. ¿Cuántos de nosotros seguimos a Jesús? El que me diga que sigue a Jesús, que me diga ahora en este momento qué está haciendo Jesús. ¿Sabe cuántas mentiras nos echamos a nosotros mismos? Para nosotros poder ser siervos útiles del Señor, tenemos que saber a qué pertenecemos. ¿Somos cristianos o pertenecemos al cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo no es el cuerpo físico de Jesús, es su organización. Como dicen ustedes, cuerpo de los bomberos, cuerpo médico, cuerpo de ingenieros, cuerpo de Cristo. Cristo, no estoy diciendo cuerpo de Jesús. Y formar parte de ese cuerpo de Jesús es hacer las obras que el cuerpo de Jesús nos dice que hagamos. Y el día que nosotros hagamos las obras o alguna de las obras que nos diga el cuerpo al cual pertenecemos, nosotros vamos a dejar de ser cristianos pedigüeños, apegados a promesas y promesas y promesas, y nuestras vidas van a ser las mismas cada semana sin ningún verdadero fruto sobrenatural, porque no estamos sino pidiendo milagros y milagros, cuando nosotros debemos hacer los milagros si pertenecemos al cuerpo de Cristo. Porque si nosotros seguimos a Jesús, la vida nuestra tiene que cambiar como Jesús vaya caminando. Tiene que cambiar. Pero si nosotros llevamos un formato mezclado entre catolicismo, protestantismo y lo que ahorita se predica como el evangelio de la prosperidad, que somos hijos de Dios y tenemos que vivir excelentemente bien, todo eso, todos los extremos son viciosos. Nosotros estamos recibiendo una información que no es el evangelio o buena noticia que debemos llevarle a los demás, que consiste en que el reino de los cielos se ha acercado en la persona de Jesús. Y Jesús dijo de entrar en el reino de los cielos. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará. Ahora no hablemos cuando Jesús dice de ver el reino de los cielos, verlo. Seguir a Jesús tiene que llevar una vida a uno en respuesta o como resultado de seguir a Jesús. Pero nosotros muchas veces somos bautizados, pero no por Cristo. Ahí bien lo dice el apóstol Pablo: si pues habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Jesús sentado a la diestra del Padre. Y una vez conozcan las cosas de arriba, pongan la mira en las cosas de arriba, no las de la tierra. Muchos de nosotros somos bautizados por la iglesia bautista, adventista, dentista, dietista, todo lo terminado en artista. Entonces nos aferramos: soy bautista. Usted no es un ungido porque usted pertenece a la adventista.